audios. Hoy el eje de charlemos un poco los cinco, algo sobre lo que pasó ayer. Pero antes de eso, antes de ir a los audios, muy brevemente, el lunes voy a volver a hacer una síntesis de qué pasa con la evolución del COVID en la Argentina, pero simplemente que ustedes tengan registro que ayer hubo 250 fallecidos, de nuevo, y esto escala a un nivel de 1.500 fallecidos por semana, que realmente es mucho comparado con cualquier registro que vos tengas entre los países que más están sufriendo en el mundo, la Argentina en este sentido. Y lo segundo es que tuvimos ayer 11.000 casos, lo que muestra que la Argentina está ya hace 2 semanas más o menos sin perforar un techo muy alto de casos y de fallecidos, pero manteniéndose ahí sostenidamente, muy, muy arriba. Si hay algo para agregar en esto es que el desarrollo geográfico de la enfermedad va cambiando de una manera muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno ve a el Gran Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, que fueron los primeros lugares donde pegó fuertísimo el coronavirus, bastante estable durante semanas. Ya hace varias semanas que hubo un momento que subió, después un momento que bajó, pero lo ve bastante estables, alrededor de 6.000 casos, entre 6.000 y 6.500 en la provincia de Buenos Aires, entre 1.000 y 1.300 si querés la ciudad de Buenos Aires, y ahí está moviéndose, y eso en algún sentido, dentro de tantas malas noticias, por lo menos permite pensar una buena noticia, que es que las zonas más pobladas del país, el sistema sanitario está resistiendo. Es decir, no hay crónicas, no hay evidencias de que pueda haber alguna persona que no se atendía como se debe en algún momento, pero no hay ningún fenómeno masivo como el que se produjo en Milán, en Londres, en Madrid, en Nueva York, y ni que hablar en Río, en San Pablo, en el Distrito Federal de México. Aquí en la Argentina, en la capital y en el conurbano no se ha producido esto. Y dado que los casos y la cantidad de fallecidos y la cantidad de internados en terapia intensiva en conurbano y en capital está alta y el sistema está muy estresado, pero está estable hace varias semanas, uno mínimamente trata de esperanzarse de que finalmente ese objetivo se cumpla, y no es un objetivo menor, es parte del objetivo. Vamos a ganar tiempo para prepararnos para que cada persona sea atendida como corresponda. Ahora, dicho esto es lo primero que uno tiene para decir. Está muy preocupante la situación en la provincia de Santa Fe. Claro, uno dice, pero ¿por qué tenemos tantos altos casos si está la zona más poblada contenida o estable? Y es porque tenés 5.000 casos en las provincias, 5.000. Y tenés el 40% de los fallecidos hoy en las provincias. Tenés, ayer miraba, creo que 2 veces y medio, 3 más fallecidos en las provincias que en la capital, cuando antes no existían estos números de las provincias, y los principales desafíos están ahora en las provincias. Por ejemplo, Santa Fe, que es la provincia que más casos está teniendo, también Mendoza, también Jujuy, y hay una cantidad enorme de provincias. Uno lo ve creciendo a Córdoba, pero un poquito con una pendiente un poquito más serena, y controlando, por ejemplo, Entre Ríos. Pero esto lo vamos a dejar para el lunes, y por ahí podemos hacer un conteo mucho más preciso de cada uno de los elementos que hace, dadas las situaciones políticas que se dieron esta semana. Tuvimos poco tiempo para desarrollar. Dicho esto, empecemos por algunas cosas que pasaron ayer. Ayer, cuando nos despedimos, había 2 conflictos abiertos. Un conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires y otro conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno porteño por el anuncio del gobierno nacional de quitarle un punto de la coparticipación. El conflicto de la provincia de Buenos Aires se empezó a resolver por la mañana cuando habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, y anunció aumentos importantes para los policías de la provincia de Buenos Aires. Escuchá lo primero que dijo Kicillof, es el audio número 3. Dale. Quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con su policía, y que tiene como premisa la restitución de coparticipación para poder afrontar con parte de esos recursos estos gastos. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina, algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Muy bien, él aumentó el salario de bolsillo de 36.000 a 44.000 pesos a los escalafones más bajos, a la jerarquía más baja. También aumentó de 40 a 120 pesos en lo que se le paga la hora extra, o sea, se triplicó la hora extra. Aumentó de 1.000 a 5.000 pesos las...
está. A ver, Ernesto, para que se fue, estamos viendo si reconecta. Algo le jugó una mala pasada a Ernesto, que todavía no se da cuenta que está fuera del aire. Si querés, Yami, mientras actualicemos datos de la temperatura, mientras le hacemos algún gesto a Ernesto, porque algo le dejó out el micrófono. Que se mantiene la temperatura en 14 grados 8 décimas. Hoy una máxima de 20 grados. Tenemos entonces un día con, ahora, bueno, un día con sol. Después entonces va a tener tiempo inestable. Igual no va a durar mucho, porque ya a partir de mañana vuelve a salir el sol para el sábado, para el domingo, para tener un gran fin de semana. Ahí estamos viendo si Ernesto reconecta, no sé si querés probar otra vez. Está haciendo justo el pleno de la recorrida de los audios de ayer de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta. A ver, ¿querés probar? No. ¿Querés que hagamos los títulos económicos o te esperás y engancha por teléfono en esto que es radio en vivo en la cuarentena? Ahí está Ernesto, ¿no? A ver, simplemente para decir, ahora estoy saliendo por teléfono, simplemente para decirles a todos que en una semana yo estoy volviendo a la radio, o sea, así que este tipo de situaciones no se van a volver a repetir, o por lo menos espero que no se repitan. Decía, Axel Kicillof estaba diciendo ayer lo que él veía el conflicto, no sé si alcanzaba por el audio 8. Ahí va. Hablar de las protestas de estos días, porque lo dijo el presidente, y lo repito yo, no es la manera, porque muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos, no es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Muy bien, ahí estaba Axel Kicillof. Cuando terminó la conferencia de prensa hubo un respaldo muy fuerte de Axel Kicillof a Sergio Berni, es decir, se pararon los dos y saludaron con el codo, pero claramente hubo una escenificación de un respaldo político muy importante. Sergio Berni y Axel Kicillof tienen tradiciones muy distintas, de hecho, ha hecho declaraciones en estos tiempos y actitudes de Sergio Berni que en función de la historia de Kicillof son realmente muy de mucha confrontación, pero yo empiezo a verlo a Kicillof ya no como el dirigente de izquierda que era la universidad o el hombre que luchaba contra los poderes X, Y o Z, sino como un hombre de una organización que expresa los valores de la organización que aspira a conducir. Y dentro de esa organización hay personajes como Sergio Berni, que él adopta como propio, que puede decir que está bien que un jubilado mate a un delincuente desarmado, o que puede ser acusado por una mamá de un desaparecido de encubrir a la policía, o que puede de repente decir que las tomas son usurpadores, o que está harto de los planes sociales. Y pese a todo eso, Axel Kicillof, que ya no es el que era antes, sino el que es ahora, empieza a transformarse en otra cosa, en el jefe de una organización que contempla que el secretario de Seguridad pueda ser un hombre que muchas veces parece muy similar a Patricia Bullrich y a veces inclusive más de derecha que Patricia Bullrich. Bueno, dicho esto, hablando de Sergio Berni estuvo en A Dos Voces y dijo esto, por ejemplo, está el audio número 14 para orientarte, Valva, dale. No tenga ninguna duda que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer dentro de la legalidad, como le dije hoy. Acá hay mucho que ver, hay mucho que empezar a separar la paja del trigo. No es lo mismo aquel integrante de la policía local que sacó el patrullero y lo dejó en el piquete que aquel que no pudo trabajar porque no estaba su patrullero. Son diferentes situaciones, en muchos casos fueron extorsionados para que hicieran eso. O sea, hay que, desde el punto de vista de la conducción policial, hay que hacer una auditoría muy finita para delimitar responsabilidades. Ahora, la ley obviamente lo que hace es investigar responsabilidades. Muy bien, ahí está Sergio Berni. Sergio Berni también dijo lo siguiente citando a Perón, escúchalo. El general Perón decía, la única verdad es la realidad. Y lo que vimos en estos días fue la realidad de la descomposición del último escalón de la policía. En cuanto a su pregunta, y le voy a explicar por qué, en cuanto a su pregunta si se rompió la cadena de mando, nunca la cadena de mando estuvo tan alineada. Y eso tiene que ver con la conducción policial. Usted fíjese que es la primera vez que la policía de la provincia de Buenos Aires se resuelven este tipo de problemas sin la intervención de las fuerzas federales.
Toda vez que hubo este tipo de problemas en la provincia de Buenos Aires, intervino las fuerzas federales. Y la otra es la primera vez que no hay ningún tipo de negociación con la policía. Bueno, obviamente son declaraciones que uno podría, por lo menos poner en su contexto, porque no intervinieron fuerzas federales para reprimir, pero el gobierno nacional y el gobierno policial no planteó ningún conflicto, simplemente accedió a todas las demandas que planteaban la policía sublevada, y por eso se desarticuló. Hubo intervención del gobierno federal, no de las fuerzas federales, y no se negoció, pero se concedió sin negociar. Uno podría interpretar eso o no, o que se concedió aparte, pero o lo de Berni, pero no es la única alternativa el único punto de vista que uno tiene que aceptar como por lo menos como lineal indiscutible. Bueno, esto pasaba en la provincia de Buenos Aires, decía, hubo un respaldo muy fuerte de Kicillof a Berni, hubo inmediatamente una protesta de los médicos muy fuerte diciendo, macho, ¿y nosotros qué? Seguramente van a recibir una compensación salarial, quiero creer que va a ser así, y después los estatales, y después mucha gente que dice, yo no tengo armas, no me das nada. Bueno, esto me parece que forma parte del debate. En cualquier caso, lo primero que hay que decir del día de ayer es que está resuelto ese conflicto, el conflicto con la policía bonaerense. Luego aparece otro, que es el que referíamos hace un ratito, que es el conflicto entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional anunció el día miércoles que le va a rebanar un punto de coparticipación. Y entonces ayer se produjo un discurso muy fuerte de Horacio Rodríguez Larreta y muy preparado, muy pensado. ¿Por qué? Porque fue anunciado a las 4 de la tarde. Al ser anunciado a las 4 de la tarde, lo que se generaba era una gran expectativa y ya estaba puesto el lugar donde Rodríguez Larreta iba a hablar. Y entonces uno veía los canales de noticias durante toda la tarde haciendo especulaciones, enfocando el lugar y dando como la previa a un hecho político muy importante que se esperaba después de que Alberto Fernández, luego de varios meses de buena relación, le recorta parte de su financiamiento. Entonces van pasando las horas, está por hablar de Rodríguez Larreta, analicemos qué pasa, qué versiones hay, y va generando expectativas para que al final hable a las 8 de la noche Rodríguez Larreta, que no es un horario elegido así, también es el horario que eligió Alberto Fernández el día anterior. ¿Por qué las 8 de la noche? Porque a esa hora está reperfilar en el aire el noticiero que conduce 4 colegas, entre ellos nuestro amigo Jairo Tracha, entonces todo el mundo quiere salir ahí. Y entonces a las 8 de la noche está Jairo, están todos los colegas de reperfilar, vamos ahí. Y de paso también salimos con María Laura Santillán y Diego Leo con Canal 13, y con Cristina Pérez y con Rodolfo Barili y Reinaldo 7K en Telefe, etcétera. Es un horario muy clave de atención política. 36 puntos de audiencia tuvo ayer Rodríguez Larreta en un discurso que fue muy fuerte por lo que plantea. Básicamente lo que planteó es, esto es ilegítimo en términos concretos y vamos a ir a la Corte Suprema. Pero van a escuchar 2 bloques de 3 minutos, vale la pena escucharlos si no lo escucharon porque son importantes los tonos, y le estamos dando espacio, porque la verdad que hubiera preferido que entrevistar a Rodríguez Larreta hoy, como hicimos ayer con Alberto Fernández, pero no está dando notas en la mañana de hoy, por lo menos eso es lo que nos dijeron a nosotros, lo buscó también Reinaldo, etcétera, y me parece que corresponde que ustedes lo escuchen, no en la misma extensión, porque no es un reportaje, pero que tengan unos minutos para escuchar a la otra parte, después de que nosotros ayer hablamos 1 hora con el presidente de la Nación. Escuchen la primera parte del discurso del jefe de gobierno de la ciudad. Pero yo toda mi vida elegí el camino del diálogo, y mucho más en una situación como esta. Dejando de lado toda diferencia política, desde el primer día me senté y trabajé codo a codo con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia. Transmití siempre la convicción de que esa era la mejor manera de cuidar a todos los argentinos. Yo creo en eso. Lo mismo, acompañé al gobierno en todo el proceso de renegociación de la deuda. Incluso la semana pasada estuve cuando presentaron los resultados, acompañando. Y ayer mismo, en la situación difícil que se vivió con la policía de la provincia de Buenos Aires, junto a todos los dirigentes, muchos acá presentes, de Juntos por el Cambio, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones, y yo manifesté que no era la forma ni el lugar para hacer esa manifestación. Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos, zanjar las diferencias, terminar con esas antinomias que son parte de nuestra historia desde que existimos y que tan mal le han hecho a nuestro país. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo.
exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia. Para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos, que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Y hablando de diálogo, la última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión que fue pública con el ministro del Interior, donde ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda. Desde ese día a hoy tuve 26 reuniones con el Gobierno Nacional. Nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo. Si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro, en el medio de la pandemia. Un gobierno funciona planificando, ese plan se traduce en un presupuesto que se aprueba para todo el año. Este año, excepcionalmente, tuvimos que hacer una revisión ante la aparición de la pandemia para tener los fondos destinados para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, de un día para el otro nos sacan los fondos. En un momento donde vemos que el mundo entero, los países, están apoyando con recursos a sus provincias, a sus municipios, acá nos cortan los fondos, repito una vez más, aunque parezca increíble, en el medio de la pandemia. Bueno, esa es la primera parte, no vamos a pasar a la segunda parte porque me parece que esto da bastante de manera muy sólida una representación de lo que fue el discurso. La segunda parte abunda en algunos datos, en algunos detalles, pero ese tono es: soy el hombre del consenso, me están agrediendo, vamos a ir a la corte, pero no voy a romper relaciones. A ver, dos o tres preguntas antes de darle pie, porque quiero que mis compañeros todos opinemos sobre un poco todo lo que siguió esta semana, desde el conflicto, la pandemia. Esto es viernes y me parece bueno que hagamos una síntesis de una semana realmente muy movida. Algunas preguntas sobre todo, que me parece que sirven para ordenar los debates que hay. La primera es si lo que hizo Alberto Fernández es legal, que es un tema central. ¿Por qué? Porque va a ir Horacio Rodríguez Larreta a reclamar que es ilegal, y hay dos momentos de eso. Primero, que dice si va a haber una cautelar o no. Si hay un juez y la Corte dice, mirá, mientras se discute el fondo de la cuestión, esto no se aplica, bueno, no se pueden transferir esos fondos. Pero después, el fondo de la cuestión, bueno, es una discusión muy fina, donde lo que plantea el Gobierno Nacional es que, dado que no hay una nueva ley de coparticipación posterior a la reforma constitucional de 1994, que le dio estatus de ciudad autónoma a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, en términos de recursos, depende de lo que decía el presidente a dedo, punto. Y así era antes del 94 y así sigue siendo ahora. La ciudad dice, eso no es así, hay mucha jurisprudencia, lo dijo ayer Rodríguez Larreta, de que si se tiene un convenio entre el Gobierno Nacional y un gobierno, un distrito, ese convenio debe ser, no se puede repudiar unilateralmente, que es lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Esa va a ser la discusión legal de fondo, sobre el cual obviamente yo no tengo respuesta respecto a esto, de mitad de biblioteca para un lado y mitad de biblioteca para el otro. Ahora, lo que sí me parece que es raro que un presidente pueda agarrar y sacarle a un distrito una cantidad de plata y dárselo a otro. La segunda pregunta es si es justo. Es decir, si es justo que la provincia de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires, siendo más rica que la provincia de Buenos Aires, se le puede sacar recursos para darle de una provincia rica a una provincia pobre. Ustedes escucharon los argumentos, a primera vista parece que sí que es justo. A mí me parece que tiene algo de justicia la medida. Ahora Soledad Lastra dice los cálculos que hacen están mal hechos, porque calculan la cantidad de presupuesto en relación a 3 millones de personas que viven y no a 10 millones de personas que transitan y disfrutan y utilizan los servicios de la ciudad, por ejemplo subte, por ejemplo los trenes internos, por ejemplo los hospitales, por ejemplo. Entonces hay una discusión de cuán justo es, pero si vos decís una pregunta
la ecuación me acerco con más certidumbre a alguna respuesta, creo que un poco justo es. No sé si tanto como dice Alberto Fernández. La tercera pregunta es si es justo así. Es decir, si es así la manera en que se debe hacer las cosas. ¿Por qué? Porque una negociación que yo te quiero quitar esto para traspasárselo a cual. Eso es una negociación. Y del otro lado dice, bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo, bueno, no, pero yo lo voy a hacer. Bueno, está bien, negociemos. Compensámelo con un bono para que yo pueda recaudar fondos que compense algo de lo que me está quitando, porque no me lo podés quitar en medio de un presupuesto. O dale un tiempo, hagámoslo progresivamente. O, no sé, hablemos de cómo se hace esto, si es que se hace. Ahora, si se hace un manotazo, entra otra pregunta sobre si esto que podría ser justo de una manera, sigue siendo justo cuando se hace de la otra. La tercera pregunta, la cuarta pregunta, que es una pregunta que hoy no se puede ver, es cuáles son los efectos políticos de esta historia, porque hace mucho tiempo que viene subiendo. Yo hace un mes dije, ojo, lo están agradando a Rodríguez Larreta. ¿Y qué es lo que veía? Veía que las encuestas, Rodríguez Larreta mantenía el nivel de imagen que logró al principio de la pandemia, 70 puntos por la imagen positiva, no tenía imagen negativa, 14 imagen negativa, y Alberto iba bajando a 60 versus 40. Eso es lo que había en varias encuestas que había visto. No sé si también las encuestas o no, pero había un fenómeno. Justo en ese momento empieza una serie de agresiones o puntualizaciones de Alberto, de Cristina, de los medios kirchneristas, y empiezan Rodríguez Larreta, Quiró, y dije, lo están agrandando. Bueno, eso me pregunto si no es lo que está pasando después de estos días, donde lo puso en un lugar de víctima Alberto a Horacio Rodríguez Larreta. Él aparece como el principal referente opositor, y yo lo vi esto con Scioli, lo vi con Macri, y hacían de todo, y la imagen de ellos no dejaba de crecer. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo lo ponía como víctima, le quitaba plata, los procesaba, los denunciaba por contar mal los muertos en inundaciones, 678 se saneaba, los denunciaba por corrupto, por traidor, etcétera, y los tipos terminaron siendo los dos candidatos en el 2015. Me pregunto si no estará pasando lo mismo. Y después tengo preguntas sobre la personalidad y carácter de Alberto Fernández, que siempre son preguntas, por supuesto, pero que se expresan básicamente en la aclaración que hace la última pregunta que le hicimos ayer, cuando dice, no soy un tramposo. Digamos, una persona que se puede, cuando dice que te quiere, ¿le podés confiar? O es una persona que te dice que te quiere y de repente te saca la mitad de lo que te da. Él, cuando yo le planteé esto, dijo, no soy un tramposo. Ayer Rodríguez Larreta, él dijo, le avisé por un mensaje de texto. Rodríguez Larreta no se lo contesté, si estuve 26 veces reunido y no me habló del tema. Dijo que era mi amigo, eso lo dijo, pero me avisó 7:29 de algo que anunció 7:30, que tengo espacio para contestar. Bueno, eso es básicamente la descripción más fuerte. Hay otros temas, pero de lo que fue el final de la semana política, y quería escuchar a cada uno qué le sugiere, qué le pasa con todo esto. Gus, empezá vos, a ver. No, a mí me parece que la resolución del conflicto, a mí siempre me llama la atención cómo los discursos a veces no tienen que ver con la realidad. Yo lo escuchaba a Bernie allá anoche, veía las imágenes de la conferencia de prensa de Gobernación bonaerense y me llamaba la atención. Digo, no me parecía que había mucho para festejar, a menos que lo que se esté festejando en realidad no es la resolución de un conflicto policial, donde se diste hasta ahora en todas las exigencias que te dijeron, sin que vos des la cara previamente y lo haya tenido que dar y exponerse el presidente de la Nación, sino que acabás de recibir una cantidad de dinero que excede por completo lo que vas a ponerle en los bolsillos a los policías, y eso te va a permitir en un año, por lo que uno lee, quizás Jairo tenga mayores precisiones de lo que va a ser el presupuesto del año que viene comparado con la ampliación de gasto de este año, va a ser un año de ajuste, y un año de ajuste en un año electoral ya sabemos todo lo que ocurre. Bueno, le acaban de dar fondos muy importantes a la provincia de Buenos Aires para que ese ajuste no se sienta, y me parece que es el bastión electoral del kirchnerismo, y me parece que hay que leer un poco en esa clave todo lo que terminó sucediendo en esta semana, más allá de si es justo o no es justo que le hayan sacado a la ciudad de Buenos Aires ese punto de coparticipación. Yo se lo preguntaba ayer a Alberto Fernández si no parecía que estaban cediendo a una extorsión de la policía al haberle sacado en una conferencia de prensa al mismo tiempo la plata a la ciudad, y él decía que era una lectura posible. Bueno, a mí me parece que es la lectura que nos quedó a muchos ese día, y también es la lectura que a uno le queda después de ver la conferencia de prensa, donde casi no se podían abrazar por el protocolo, pero si no lo hubiesen hecho como si hubiesen hecho un gol de media cancha el gobernador y el ministro de Seguridad, y yo los miré
miraba y decía, bueno, ¿qué es lo que están festejando? Porque la verdad que en la resolución de un conflicto vos pones pautas, vos negociás determinadas cosas, no extendés todo y en principio te pones al frente del conflicto. Si un conflicto te lo resuelve otro, no veo cuál es tu verdadero triunfo, a menos que tu verdadero triunfo fuera por otro lado y fuera para esa cantidad de dinero. Recordemos, la plata que se va a destinar a los policías es apenas el 30% y te diría un poquito menos de la plata que va a recibir la provincia, con lo cual va a haber otro dinero para aumentarle al resto de los empleados estatales, para, espero yo, hacer obras tan postergadas en la provincia y bueno, que eso no erosione la base electoral de donde el kirchnerismo se hace más fuerte. Veremos si esto es un triunfo de Alberto o en definitiva es un triunfo simplemente del ala más dura del Frente de Todos. Siempre me encanta darle pie a Tamara en estas charlas políticas porque sale hacia cualquiera lo que mira Tamara. Porque soy la que no entiende nada. No me refiero a eso. No, mirá desde otro lugar, entendés de otra manera. No, para ti, pero para nada lo dije en ese sentido. Al revés, siempre decís cosas que... No, es que a mí me gusta no entender nada. O sea, el único programa político que yo escucho es este, Ernesto, te agradezco. No estoy todo el día viendo otros y viendo a ver quién tiene razón. Entonces hay temas en los que no me queda claro si está bien lo que hizo o no está bien lo que hizo. Yo tiendo a pensar que siempre lo que hace el presidente está bien. Pero todo este tiempo hizo que yo lo quiera mucho a Larreta. Pensé que éramos todos muy amigos y resulta que ahora lo tengo que dejar de querer. O sea, ahora se pudrió todo. A mí me pasa como con mi familia mucho, que es bueno, no pueden arreglar esto sin pelearse, no pueden charlarlo y que no se rompa la relación y ahora tener que odiar a Larreta. Es lo mismo cuando se pelean todos en la familia. Pensé que hasta ahora eran como un trío donde todos iban juntos para adelante y de pronto suceden estas cosas. Y escuchándote a vos, no me quedó tan claro si está bien o no. Yo creo que sí, voy a decidir en mi interior que estuvo bien lo que hizo. Porque vos dijiste más o menos. Tu papá Fernández y tu mamá Larreta le crees más a tu papá Fernández. Sí. Sería mi mamá. Que se lleven bien. Y si ves la familia... Mi familia sería más mi mamá. Si ves la familia ampliada, ¿a quién internarías? No, internaría a todos. A todos en un procedimiento de 1 mes, 2 meses, dejarlos adentro. Listo, análisis político de primer nivel. Yo durante el día de ayer estuve en realidad leyendo para ver si era justo o no. A mí lo que me importa es si es justo o no es justo. Y la verdad que incluso escuchándolos a ustedes... la verdad es que yo creo que es justo. Después, bueno, obviamente las formas son muy importantes también para mí y fui a ver otros tuiteros, otra información y me puse a leer cosas viejas y cuando fue al revés en el año 2016 yo decía, bueno, ¿qué posición tomó, por ejemplo, Larreta? ¿Qué dijo? Me parece injusto y no, ahí le pareció justo. Entonces, claro, cuando siempre es para el molino de uno, nos parece justo. Entonces me parece que en este caso, obviamente las formas son importantes. Si me parece justo, me parece justo y después hay que tratar de hacerlo tal vez de acá adelante, digamos, un poco de política más limpia. Jairo. Sí, primero de la provincia de Buenos Aires me parece una locura que ayer mismo nos haya anunciado que con esa plata le mejorará el sueldo al personal de salud. Kicillof se excusó, dijo los que más perdieron en la gestión de Vidal fueron los policías, pero debería ser algo que anuncien en breve porque es como demasiado el contraste muy fuerte entre uno que tiene las armas para protestar y otro que están atendiendo y que ayer hicieron 10 minutos de protesta, salieron afuera, protestaron y volvieron a atender. Es como una locura ahí. Y viendo la cuestión de los fondos, yo creo que hay algo que revisar en el reparto de fondos de Nación-Ciudad, pero de Nación-Ciudad y el resto de las provincias. Argentina a nivel de administración central es una máquina de mirar solamente el área metropolitana. Durante todo el kirchnerismo se gastaron fortunas en subsidios energéticos, y lo decíamos así, pero eran subsidios energéticos para el AMBA, para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si vos ves la tabla de provincias y gasto de seguridad por habitante, que fue el dato que dio Alberto Fernández, hay por lo menos 6 provincias que tienen menos gastos en seguridad por habitantes que la provincia de Buenos Aires, y hay otras 5 provincias que tienen casi la misma opulencia de gasto de seguridad que la capital federal. Y acá otra vez, es cierto, la ciudad recibe fondos que le cede la parte de Nación de la coparticipación, pero si vos lo ves desde afuera decís, están discutiendo plata del país que le sacan a la ciudad para darle a una provincia.
ahí hay una mirada que son todas medidas muy pro concentración en Capital y Gran Buenos Aires. Para mí hay un problema de justicia más grande en la distribución de esto, más allá del punto. Y de la cuestión política, yo veo dos cosas. Hay temas muy importantes que el gobierno tiene razón en lo que plantea de fondo, pero por cómo toma la decisión pierde capital político y no logra ningún cambio. Vicentín, la reforma judicial, hay que ver si esto en 2 semanas no tiene una cautelar, se acabó la discusión, vuelve la plata para la reta, gastó capital político Alberto Fernández y sigue todo igual. O sea, porque puede haber una cautelar. Ayer explicaba un constitucionalista, lo primero que haces es pedir una cautelar, frename esto, que mientras decide la corte la guita no vaya. Y la otra cosa, yo de la época que jugaba Medina Bello y Da Silva en River, que Medina Bello desbordaba, tiraba el centro y cabeceaba a Da Silva, no veía cabecear un centro como el que le tiró Alberto a Larreta. O sea, le tiró un centro para que él hable en tono de yo le hablo a la unidad de los argentinos, yo soy el que venía hablando con ustedes y me clavaron una puñalada por la espalda. En el medio de la pandemia, yo trabajo por la unidad, yo soy el del diálogo, y Alberto todo el tiempo dice que es el del diálogo. De esa época, el centro que cabeció ayer Larreta no lo veía desde esa época de River, te digo. Bueno, ¿lo ves así vos? No, yo digo que lo que definen en un año electoral, que va a ser el próximo, es la plata. Y le pueden haber tirado el centro para que él se victimice. Los votos en Capital, está claro que ni el año pasado, con la gestión económica del gobierno de Macri, ni siquiera el año pasado los votos fueron masivamente al frente de todos. Entonces me parece que el Capital, digamos, los votos que pueda perder en Capital ya los contó del lado del debe. Y la plata es la plata. Hay que decir, plata, en un año electoral, en provincia se puede hacer una cosa que con ajuste era mucho más difícil. A mí yo la veo mucho más... ¿Qué decís, Jairo, vos? No, es que es cierto lo que dice Gustavo, pero todo tiene un límite. Hasta ahora le han dado 112.000 millones de pesos en lo que va del año a la provincia de Buenos Aires. Pero también Macri le deslicuó el fondo de conurbano a Vidal y terminó teniendo un aumento muy grande de fondos. Y es cierto que la plata te ayuda, pero tamén todo el contexto de clima político, clima económico. No lo tengo tan claro como dicen, porque qué sé yo, a Scioli le cortaban guita todo el tiempo, era salvaje lo que le hacían, y era la provincia de Buenos Aires, el tipo terminó, todo el tiempo le subía la imagen, con lo cual, si vos lográs, vas asumiendo como que sos la imagen de un tipo agresivo, que hace cosas injustas, etcétera, etcétera, en un contexto donde además no va a haber plata que alcance mucho, va a compensar un poco el sufrimiento, pero no es que vas a poder mostrar una provincia pujante en medio de este desastre. No sé qué va a pasar, no lo tengo claro, pero veo el surgimiento de un liderazgo con Rodríguez Larreta, no digo para el año que viene, no sé, veo el surgimiento de un liderazgo y veo un gobierno muy desordenado, con gestos que en términos de valores y en términos también de funcionamiento del sistema económico no son muy sólidos. Entonces me pregunto si no están creando ahí un monstruo como fue, un monstruo dicho en términos, no porque sea monstruoso, sino como fue el caso de Scioli o como fue el caso de Macri, que le hacían de todo, le cortaban, no le permitían tomar deuda, y los tipos crecían, y finalmente fueron los candidatos presidenciales. Lo que ellos querían evitar, y hicieron medidas como esta, pero no sé, veremos. Ayer me impactó los 36 puntos de rating de Rodríguez Larreta, como me impacta cada día ver las encuestas, lo que está pasando con él. Es realmente muy, muy potente, igual falta saber lo que falta, querés ser presidente, no sabes lo que vas a tener que sufrir hasta el día que asumas. Así es la carrera por el principal lugar político del país. Muy bien, es el momento en el cual nuestros amigos de Garantizar auspician los números de Jairo Estracha. Yo me desconecto un minuto para conectarme por la otra vía, así que sigan ustedes, muchachos, yo vuelvo para el recreo de Cámara. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 1083 puntos básicos llegó a tocar ayer el riesgo país tras una baja del 50% respecto del día anterior. Porque el índice JP Morgan, que es el que mide esta sobretasa que paga el país para eventualmente endeudarse respecto de lo que le saldría a Estados Unidos, que se considera riesgo cero, eso es el riesgo país. El índice JP Morgan, actualizó la medición sobre la Argentina con los nuevos títulos que salieron del arreglo con los acreedores. Entonces, de un día para el otro, hubo una baja de cerca de los 2.100 puntos que había de riesgo país a
está más o menos lo que era el nivel previo a que el gobierno de Cambiemos anunciara el reperfilamiento de los bonos allá por agosto del año pasado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hoy la tasa de interés que pagaría la Argentina para tomar plata rondaría el 10-11%, y es un primer alivio financiero también para que eventualmente provincias o empresas refinancien sus deudas, o si en algún momento necesitan y esto cambia, puedan tomar crédito para producir algo en un contexto, repito, de pandemia. Hay que decir igual que Argentina baja 50% su riesgo país, pero sigue teniendo entre 4 y 5 veces más riesgo país que sus vecinos de la región. Balma. 80 millones de dólares se fueron ayer de las reservas aproximadamente, mientras el gobierno despliega una silenciosa estrategia para tratar de parar esta sangría verde que ya lleva varios meses. Otro día para atrás en cuanto a salida de divisas, y por eso en el gobierno están armando el siguiente esquema. Por un lado, vienen vendiendo bonos, ¿para qué? Para bajar esa cotización paralela legal que se llama contado con liquidación o dólar bolsa, que tuvo en su pico una brecha de más del 80% del oficial y ahora está bajando abajo del 70%. Y mientras tanto, ayer dio un anuncio importante para las empresas, que eran las que también estaban yendo al contado con liquidación, y que tiene que ver con que los bancos les ofrezcan depósitos a tasa variables que sigan la cotización del dólar, básicamente para que, por ejemplo, los que necesitan importar el mes que viene y tienen que cuidar el poder adquisitivo de sus pesos, no vayan al contado con liquidación y tengan una alternativa en pesos, pero que vaya siguiendo la evolución del dólar. Todo esto mientras analizan medidas para ver cómo paran la salida de dólares que se están llevando los ahorristas minoristas. Daría la impresión de que sigue primando la idea del ministro de Economía, Martín Guzmán, de no tocar el dólar ahorro. Y dame una más, Balma. Te voy a traer un nombre a la mesa que viene desde afuera, y es el de Jane Fraser, que es la primera banquera mujer que dirige un gran banco de Wall Street. El año que viene va a asumir, repito, Jane Fraser, la nueva titular del Citigroup, uno de los principales y nombres históricos de la banca en Wall Street. Tenemos un voz. Muy bien, son las 9:13 de la mañana y es momento que empiece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas y todes. Bueno, vamos a inaugurar una parte que lo hacía al principio, pero me parece que queda desprolijo, mejor hacerlo al final, que dar una opinión sobre lo que uno va escuchando, tanto del contenido, de cómo se dice por parte de periodistas o cualquiera de los entrevistados. La idea es que participen los que tengan ganas de participar en forma plural, democrática y respetuosamente. Bueno, voy a dar mi opinión sobre lo que Ernesto ha venido machacando hace 2 o 3 días, que es sobre la palabra del presidente. Es decir, Ernesto lo que plantea es que por más que Alberto te diga amigo, te puede clavar la daga por la espalda. Es decir, que es una palabra de poco fiar. Y no solamente por lo que dice, sino también sobre el tono que usa Ernesto al referirse a la palabra de Alberto Fernández. Ahí me parece que hay un error, me parece que es peligroso poner en duda la honradez, no sé si la honradez, pero sí el valor de la palabra presidencial. Es como si Alberto Fernández le dijera: yo dudo de tu objetividad a la hora de hacer periodismo. Es un terreno ampliamente peligroso y demás. Por lo cual creo que es un error, y es un error machacar sobre el tema todo el tiempo de parte de Ernesto. Segunda cosa que quería comentar yo es que para mí, si uno lee Clarín del enero 2020, esto ya estaba casi acordado, la quita de la coparticipación del 1%. Lo que sucedió, me parece, en el plano práctico, es que el levantamiento de la policía bonaerense apuró el tema. Por eso digo que es un gol de media cancha por parte de Horacio Rodríguez Larreta, más mediático que en lo real, porque en verdad, en lo real, en la realidad, no puede haberse sorprendido de esta medida, por lo cual
no hay forma de victimizarse. Después uno puede opinar si está de acuerdo, no está de acuerdo y demás. Lo cierto es que mediáticamente le dejaron la pelota para que hicieran un gol de media cancha. O como opina Reinaldo, que lo que se confundió era mezclar las dos cosas. Ahí también habría que ver cuánta tensión por la sublevación había, etcétera, etcétera. Bueno, estas son dos cosas, pero me preocupa mucho lo de Ernesto, que sigue insistiendo con el valor de la palabra presidencial o la transparencia de la palabra presidencial. Bueno, espero que participen, espero que nos sirva y espero que nos sirva para ver, opinar y decir. Abrazos a todos.